Un saludo, mi nombre es Montserrat González y estoy en la unidad educativa particular Ausubel High School. El día de hoy voy a hablar sobre Alicia Yanes Cosío. En la vida y las letras, una mujer de temple, Alicia Yanes Cosío. Quienes no se mueven no notan sus cadenas. Rosa Luxemburgo, 1899. Constantemente, las personas se descubren contemplando el enigma que representa la literatura. Se la puede asociar como un sinónimo de arte. No obstante, la literatura siempre va un paso más adelante. Si se remonta al siglo XIX, en donde los ideales románticos predominan, se concluye que la literatura es una constante búsqueda de libertad, una emancipación de las formas existentes que constantemente se mantienen ejerciendo opresión. Conocer cómo hablar con nuestro alrededor, dar a conocer diversos ideales y pensamientos de forma singular, mediante palabras y versos que forman un texto inenarrable, hace que la literatura sea, en definitiva, una forma de comunicación de lo más inefable, actuando como un intermediario entre los individuos y la sociedad, creando cientos de escenarios y situaciones que finalizan en una reflexión que provoca un cambio, ya sea un pensamiento o una actitud. Es una gran arma que nos permite cambiar el mundo. Por ello, es usada como un medio para exigir cambios y dar a conocer la realidad de este mundo distópico en donde habitamos. Como nos lo explica Alicia Yanes Cosío, abro comillas, la lucha te da fuerza y coraje para escribir, porque escribir es una necesidad. Pues, lucha por esa necesidad. Estás luchando por ti misma y estás luchando por un mundo que todavía no lo conoces. Cierro comillas, 2020. Alicia Yanes Cosío, nacida en Quito el 10 de diciembre de 1928, fue en definitiva una gran escritora del siglo XX de la literatura ecuatoriana, quien batalló mediante las letras un trato digno para las mujeres, dejando una huella en la historia de las mujeres y la literatura después de su aporte, puesto que la vida del género femenino en esta época se encontraba ofuscada bajo un mundo dominado por varones, ya que se les consideraba el sexo débil. Esto remonta incluso a los orígenes de la humanidad, hace aproximadamente 70.000 años durante el Neolítico, en donde era evidente la superioridad del género masculino en las estructuras de poder, con respaldo de la fuerza bruta, vinculando a las mujeres con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. No obstante, acorde a nuestra cotidianidad, el ser humano dejó de ser un simple ser el cual dedicaba sus días a la vida silvestre. Hoy en día, como lo plantea el analista Moreno en su artículo denominado El machismo y la sociedad, 2020, la fisiología actual reconoce las diferencias entre los géneros, pero no asigna superioridad en actitud de aporte a uno u otro. Sin embargo, esto no se traduce todavía en equidad aplicada a la vida cotidiana en la sociedad. Si bien es cierto, actualmente se han reconocido los derechos de la mujer, pero el machismo sigue siendo evidente. Una suma considerable de mujeres trabajan para aportar al hogar en una relación de pareja y deben además hacer las tareas domésticas, pues su consorte se mantiene libre de esta responsabilidad, siendo una realidad de la cual todavía nuestra sociedad no se encuentra exenta en su totalidad, y es por ello que Alicia no permanece en silencio ante esta difícil situación. Ella, mediante sus escritos, logra manifestarse ante este fenómeno después de haber pasado grandes situaciones a lo largo de su vida, las cuales le llevaron a publicar en 1973 su primera novela, Bruna Soroche y los tíos, en donde inclusive abarca temas sobre la exclusión de los mestizos como miembros de la sociedad. No obstante, no todo fue un camino de rosas. Alicia Yanes Cosío no mostraba sus escritos al estar rodeada de tanto prejuicio y debió enviar esta novela bajo un nombre masculino, Luis Campos, al Premio Nacional de la Novela convocado por el rotativo El Universo de Guayaquil, en donde el jurado decidió brindarle el primer premio. Este siendo un momento preciso en su carrera, ya que este suceso motivó a que, en palabras de Alicia, abro comillas, ganar este concurso me abrió las puertas para sentirme escritora y saber que nací para escribir. Cierro comillas, 2019. Desde aquel momento, la lucha de Alicia comenzó a evidenciarse, causando revuelo en la sociedad ecuatoriana llena de prejuicios, la cual eludía sus obras. Sin embargo, ella ya se encontraba haciendo presencia. Un claro ejemplo es cuando su primera novela fue reconocida bajo su autoría, y ella no utilizó su apellido de casada para reclamarla como suya, sino utilizó su propio apellido, motivando a que otras escritoras comenzaran a hacerlo,
no escondiéndose tras su nombre como si su existencia se reconociera por ello, acentuando el hecho de que, en palabras de Wollstonecraft en Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, abro comillas, es inútil esperar virtud de las mujeres hasta que sean en cierta medida independientes de los hombres, cierro comillas. Wollstonecraft, 1792, página 172. Fue en 1979 cuando publicó su novela Yo vendo unos ojos negros por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dicha novela siendo un referente para comprender la vida femenina durante estos años. Un texto que traslada estos escenarios no tan alejados de la realidad actual al que lo lea. Un texto que realmente provoca que el lector se introduzca en la historia y comprenda el tormento por el que la protagonista vivía. Una sociedad de consumo, en donde existió un prototipo establecido de la mujer, más como una figura de devoción que en lo que en realidad era, un ser humano. Ofertas de trabajo garantizando un sueldo por las nubes, claramente tentador para la protagonista, María, quien logró conseguir su independización y estaba necesitada, ya que la única forma de que una mujer tenga valor es al lado de un hombre. Trabajos nulos, en donde simplemente logró asegurar la repulsión que sentía al obligarse a memorizar expresiones que aludían a esta imagen ideal, con el propósito de estafar a la mayor cantidad de mujeres posibles y venderles cosméticos en vano. Solamente logró convencerse en que se estaba convirtiendo a la mujer en una fuente de ingresos, vendiendo su imagen como si se tratase de mercancía, abarcando temas como la explotación de la figura de la mujer, en donde varones exigían a las mujeres vestir con prendas impecables, rostros y maquillaje perfecto, ya que tenían la obligación de agradar a los hombres. Sin embargo, es un hecho de que, como resalta Bouvier en El segundo sexo, abro comillas, la belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad, cierro comillas. Bouvier, 1949, página 261, siendo la belleza un concepto abstracto y subjetivo. Esta no siendo la única novela en donde Alicia Yáñez Cosío escribió como un reclamo a la sociedad mediante la ironía, el humor y un empleo del lenguaje claro y directo con el fin de desenmascarar los valores caducos establecidos por tabúes ilógicos. El lector logra sentir el desespero de Bruna, joven sometida cruelmente a las tradiciones religiosas, cuando logra rebelarse contra las dañinas costumbres de la sociedad después de aceptar su identidad como mestiza en la novela Bruna, Soroche y los tíos. Puesto que las mujeres, como menciona Wollstonecraft en Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, abro comillas, las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de la razón, en lugar de ser modestas esclavas de la opinión, cierro comillas. Wollstonecraft, 1792, página 72. La incertidumbre mezclada con un toque humorístico y de picardía dentro de su colección de cuentos El beso y otras fricciones, 1999, cuando retrata el mundo deshumanizado que nos tocará vivir, representando un amor del mañana. La intriga en Más allá de las islas, 1980, en donde mantiene al lector con puridad sobre la vida de 8 personas, las cuales se trasladan a las Islas Galápagos con el fin de escapar de la muerte. La emoción dentro de la cofradía del Mullo de la Virgen Pipona, 1985, en donde dos pueblitos andinos desempeñan una batalla única en torno a la conquista de tierras y la obtención del poder, cuando inesperadamente la Virgen Pipona termina por ser testigo de la manipulación religiosa, la lucha política y el amor romántico. Y la sorpresa en la Casa del Sano Placer, 1989, donde Rita Benavides decide abrir un prostíbulo donde las trabajadoras sexuales no sean explotadas y laboren por el mismo gusto, siendo muy controversial dentro de la sociedad, dentro de la novela y también en su publicación, puesto que inclusive hoy en día dicho tema sigue siendo un tabú al ser un trabajo considerado indigno por la sociedad actual, sin considerarse los motivos que obligan a tomar esta decisión o por gusto propio, siendo ajenos de la inseguridad que se vive, discriminación, acoso, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas y abusos sexuales, los cuales son desvalorizados al tratarse de un trabajo en donde se brindan servicios sexuales, ni siquiera pudiendo confiar en la ley, ya que según testimonios, la mayoría de estas violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar a manos de funcionarios estatales, incluyendo policías. La literatura brinda aquella libertad anhelada. Un buen libro es aquel que provoca un cambio, una reflexión dentro de la persona. Enseña y no permite un conformismo con un sistema que no está del todo correcto. Una novela puede cambiar el mundo
y no permanecer cegados en una utopía. Alicia Yanes Cosío encontró la forma de llegar al lector y provocar una sensación en él, siendo fiel a su género y principios. Con valentía demostró a través de las letras una capacidad monumental de dotar de voz a seres cotidianos, invisibilizados por la hegemonía androcentrista, el mercado, la religión y sobre todo el miedo a la capacidad, motivación, inteligencia, perseverancia y resiliencia de la mujer que se abre paso día a día, pese al adverso escenario en el que actúa, con actitudes a veces tímidas, en ocasiones enérgicas y contestatarias, pero siempre con la pasión e ímpetu que solo una mujer consciente de su condición y practicando sororidad puede lograr. Citando a Bouvier en su obra El segundo sexo, que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Bouvier, 1949, página 204. Gracias.